Bueno, entonces ahí estamos grabando. Esto yo le puse así como ustedes ven la imagen, ¿no? ¿Ven la pantalla completa? ¿Sí? Sí, Perfecto. Yo le puse acá 6/9, que es la fecha de hoy, 8 horas, el Zoom Anatomía, le puse pre-TP12, porque el TP12, recuerden que se va a hacer justamente 13/9 del 2021. Entonces, vamos a empezar con aparato digestivo supracolónico y fundamentalmente hoy vamos a ver lo que es pared de abdomen y básicamente trayecto inguinal. Con eso ya estamos hoy. Y después ya sacándonos ese tema encima, ya arrancamos directamente con los órganos a ver el TP próximo. Recuerden que estamos haciendo un TP donde no me meto en el tema de anatomía microscópica porque ya lo está dando a full eh, justamente Efraín, y así no nos superponemos. Bien, entonces, vamos a hacer una especie, al principio como una guía de lectura, lo que le estaba tratando de decir recién justamente era que vamos a ver muchas veces lo mismo para terminar concluyendo en lo que es los límites del trayecto inguinal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para arrancar, empezamos con la parte de anatomía, diríamos, de superficie, y la proyección que tiene esa anatomía de superficie, o mejor dicho, o la proyección que tienen los órganos en la anatomía de superficie. Y justamente a eso se refiere con esto. Y nos pide justamente en los objetivos de pared de abdomen mencionar y describir las regiones de la pared abdominal anterior, mencionar sus límites. ¿Está bien? Nosotros podemos hacer una división topográfica justamente de lo que sería eh, la, justamente lo que sería la pared abdominal, trazando dos líneas verticales, A y B, que están señaladas acá, y dos horizontales que están marcadas como C y D. Bien, las líneas verticales están pasando por la línea clavicular media, bien, hasta lo que es la raíz del miembro inferior, o lo que va a ser lo que es básicamente la región inguinal, ¿está bien? Y las líneas horizontales que me dividen a lo que es la pared abdominal anterior en estos 9 cuadrantes que ustedes están viendo aquí, la primera línea horizontal pasa por el borde subcostal, o línea subcostal que se llama, ¿bien? Que está dada justamente por la décima costilla. Y lo que es la línea horizontal inferior está transcurriendo por lo que se llama línea intertubercular, ¿está bien? De las crestas, justamente esa línea está pasando por los tubérculos. Bien, una vez que trazamos estas dos líneas verticales y las dos líneas horizontales, me dividen, como les anticipaba, en 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes ustedes tienen que saber cómo se llaman y tienen que saber qué proyección de qué órganos encontramos en estos cuadrantes. Por ejemplo, el primer cuadrante, que es el súpero derecho, entendido que esto es derecho, esto es izquierdo, superior, inferior, vista anterior de la pared abdominal, bueno, y tórax acá vemos también. Pero básicamente lo que estamos relatando es en el abdomen. ¿Bien? ¿Me escuchan bien, chicos? sí. ¿Sí? Entonces, el primer cuadrante se denomina hipocondrio derecho. Y ahí vamos a ver la proyección, o podemos proyectar el hígado y la vesícula biliar, fundamentalmente. ¿Estamos de acuerdo? Después, el segundo cuadrante que observamos acá es justamente lo que es el epigastrio. Esto se denomina epigastrio, ¿bien? Y vamos a ver la proyección del estómago fundamentalmente y el páncreas. O sea, una persona que nos viene con un dolor a nivel del epigastrio, el dolor en el epigastrio pues lo vamos a llamar epigastralgia, algia es dolor, de este sector, y nosotros vamos a pensar que puede tener alguna patología en un principio a nivel estomacal y a nivel o a nivel pancreático. Dependiendo cómo refiere al dolor, es en qué pensamos, ¿no? Te dice un dolor en la boca de estómago, bueno, lo primero que vamos a descartar es que si está circunscrito acá, si tiene un dolor referido a hombro, para ver si es un problema del estómago o justamente acá tenemos el corazón, si no es un infarto. Entonces lo primero que vamos a hacer es un electrocardiograma. Pero bueno, eso es patología, eso es semiología. Lo importante es saber
dónde se proyecta aproximadamente los órganos en estos 9 cuadrantes. Por otro lado, tengan presente de que, y esto la gente que ha hecho fisiología y van a verlo en fisiología, y lo van a ver en fisiopato, fisiopatito, etcétera, etcétera, van a ver que hay dolores que me van a estar relatando un dolor que tenga el paciente acá, esta epigastralgia, estamos pensando en estómago o páncreas, pero también hay dolores referidos que lo representamos en la pared, en un lugar determinado, en la pared abdominal, y están proveniendo de otro órgano, que no necesariamente es el que se proyecta. ¿Está bien? Pero eso lo van a ver más adelante a medida que vayan avanzando en la carrera y ya en su ejercicio. ¿Está bien? Eso se llama dolor referido. Bueno, ahora vamos al cuadrante, al tercer cuadrante, bien, o a este sector que lo denominamos hipocondrio izquierdo, y donde nosotros vamos a ver proyectado fundamentalmente el vaso, bien, y después tenemos los flancos, el flanco derecho, el flanco izquierdo. En el flanco derecho vamos a ver la proyección del colon ascendente y el riñón derecho fundamentalmente. Y en el flanco izquierdo vamos a ver el colon descendente y el riñón izquierdo, como órganos así representativos, digo, ¿no? Y lo que queda entre, el cuadrante que queda entre flanco derecho y flanco izquierdo es justamente lo que se llama mesogastrio, ¿está bien? Donde encontramos justamente el ombligo, ¿no? Y justamente en este mesogastrio fundamentalmente vamos a encontrar lo que es el intestino delgado me refiero, ¿bien? Y después encontramos lo que son la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, 7 y 9 respectivamente. ¿Qué encontramos o qué órganos se van a proyectar en esta topografía? Bueno, en la fosa ilíaca derecha, el ciego, el ovario derecho, en el caso de lo que son sexo femenino, las trompas uterinas, en este caso la derecha, y el apéndice secal. Eso es lo que encontraremos en esta fosa ilíaca derecha. Por eso, si tiene un dolor el paciente en fosa ilíaca derecha, si es femenina, lo primero que nosotros preguntamos es ¿en qué momento del ciclo estás? Y si está en un momento ovulatorio o periovulatorio, podríamos pensar que tiene un dolor con respecto a lo que sería el ciclo menstrual. No nos quedamos muy contentos, seguimos indagando, ver si tiene que ver o no, y después otra de las cosas que pensamos, si tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, dependiendo si es un pediátrico fundamentalmente, si puede tener o no que ver con el apéndice secal, ¿está bien? Una apendicitis. Bueno, hay distintos signos semiológicos que nos hacen descartar, más el laboratorio, si tiene glóbulos blancos, si tiene el signo de Murphy, que es apretar y descomprimir y dolor a la descompresión, entre otras cosas. Bueno, eso es más médico o más clínico, diríamos. Nosotros podemos pensar que puede estar afectado cierto órgano. Por eso es importante saber la topografía y qué órganos encontramos en esa topografía, para darnos una idea qué patología puede estar afectando ante una dolencia, ¿no? Por otro lado, en lo que sería la fosa ilíaca izquierda tenemos el sigma, que se continúa con justamente el colon descendente, el colon sigmoide, el ovario, la trompa izquierda, y después nos queda un cuadrante que se encuentra entre 7 y 9, entre los flancos, entre lo que sería la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, que se llama, si esto se llamaba epigastrio, esto se llama hipogastrio. El hipogastrio tiene fundamentalmente a la vejiga y por detrás de la vejiga encontramos el recto. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos órganos que vamos a encontrar en esta topografía. Bueno, quedó claro los 9 cuadrantes que está dividido por estas líneas verticales, 2 verticales y 2 horizontales. Esto es justamente lo que dice que tenemos que saber mencionar y describir las regiones de la pared abdominal. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Mencionar es decir los nombres, y describir las regiones es saber cómo es la división, o sea, las líneas por donde están transcurriendo. Y en cuanto a lo que sería describir, es fundamentalmente decir el nombre y decir qué órganos se proyectan en ella. Entonces, si quedó claro esto, avanzamos una filmina más. A ver si nos deja la máquina. Bien, entonces, lo otro que nos piden los objetivos es enumerar los componentes de la pared abdominal, reconocer, ubicar y describir los músculos de la pared abdominal.
anterolateral y la posterior. Bien, mencionar su irrigación e inervación. Acá en esta figura lo que estamos viendo es una vista anterior de la región abdominal. Estamos viendo como límite superior de la región abdominal lo que sería el músculo diafragma. No hay un límite definido como inferior entre lo que sería la pared abdominal y lo que sería la fosa pélvica en un principio. Eso después lo vamos a ver bien en retroperitoneo. Pero sí voy a resaltar dos músculos que son importantes, 2 o 3 músculos que son importantes en lo que sería la pared posterior de esta región abdominal, de este abdomen, ¿no? Que es justamente el músculo cuadrado lumbar, y lo que sería el músculo psoas, el menor, que es una cintita. Si lo viéramos en presencial, nosotros estaríamos viendo una cintita muy delgada, a veces es irreconocible, y sí, el que sí vamos a ver es el psoas mayor, que al transcurrir a nivel pélvico se van a sumar las fibras de justamente el músculo ilíaco, y es el que nosotros describíamos como psoas ilíaco a nivel de lo que sería miembro inferior. Bien, entonces como músculos que forman la pared posterior importantes, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a decir nada más con respecto a la pared posterior. La pared anterior, que es la que vamos a meternos de lleno porque termina siendo que hay que saberla bastante bien para interpretar lo que sería el trayecto inguinal o conducto inguinal. Bien, en definitiva terminamos en eso hoy nosotros. Nos pide que, con respecto a la pared abdominal, mencionar y describir las regiones de la pared abdominal anterior, que ya lo describimos, mencionar sus límites, enumerar los componentes de la pared abdominal o del abdomen, reconocer y ubicar y describir músculos de la pared abdominal anterolateral y posterior, que es lo que intentamos hacer hace un ratito, mencionar su irrigación e inervación, ubicar conducto o canal inguinal, mencionar su contenido en el hombre y en la mujer. Entonces, eso es todo el objetivo de pared abdominal, básicamente. Nosotros lo que estamos viendo acá es un preparado cadavérico, ¿sí? Es una vista interna. ¿Estamos ubicados? Miren cómo es. Es como si estaríamos dentro del abdomen. O sea, ustedes estarían dentro del abdomen, sería delante de su pantalla, están adentro del abdomen. Por lo cual, esto va a ser izquierdo y esto va a ser derecho. Esto va a ser superior y esto va a ser inferior. Fíjense que acá se ve muy bien todo lo que tiene que ver con la cabeza femoral y todo lo que es la articulación coxofemoral. Y cómo está cortado es un corte coronal que nos permite ver la vista interna de la pared abdominal. Y justamente nosotros vamos a tener el peritoneo, vamos a tener la fascia transversalis, y vamos a tener después los músculos que forman los rectos anteriores y los músculos anchos que están constituidos por el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y si nos vamos más hacia atrás de su pantalla, está bien, que sería más hacia superficial, encontraríamos lo que es la aponeurosis, encontraríamos el tejido celular subcutáneo y encontraríamos la piel. Ahora lo vamos a repasar a eso. Pero yo no quiero que perdamos este preparado. ¿Por qué? Porque es importante, porque vemos fundamentalmente, estos son los vasos ilíacos externos, tanto la vena como la arteria, que una vez que pasa por el sector inguinal, vamos a ver que hacia atrás de su monitor estaría más superficial y encontraríamos después del ligamento de Falopio, o sea, de la arcada crural, o lo que es la arcada inguinal, encontraríamos que cambia de nombre, ¿se acuerdan? A lo que son los vasos femorales. Femorales común en cuanto a la arteria, bien, pero no quiero dejar pasar este preparado anatómico porque vemos justamente cómo están saliendo esto, fundamentalmente la arteria y la vena, lo que serían las epigastria superficial, que va a ser importante para nuestro trayecto inguinal. Después lo vamos a repasar nuevamente. Bien, esto es un approach, es un preparado cadavérico, y la idea de estos prácticos es mostrarle un poco de preparados cadavéricos también, no solamente fotitos del libro. Bien, entonces, pero una cosa más. Si ustedes observan acá, las aponeurosis
ven como que hay acá un escalón entre lo que venimos viendo acá y lo que sería hacia abajo. Más allá de las disecciones, porque ustedes ven que se abrieron ventanas para ir viendo los distintos planos, ¿bien? Hay un escalón real acá. Y esto lo vamos a tratar de explicar con esto. Primero, antes de hablar de este tema, que son la pared abdominal anterolateral, estamos viendo. Nos metimos en la pared anterolateral ahora. Ya vimos un poco los músculos de la pared posterior, vimos algo del límite superior que era el diafragma, y ahora estamos en la anterolateral. ¿Leyeron el tema primero? ¿O vieron un video? ¿Algo con respecto a esto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con un poco de ganancia en ese sentido, van a entender un poco más. Y si no entienden, me lo van haciendo saber. Este es un corte de la pared abdominal anterolateral, si bien le falta un poco de lateral para hacer toda la lateral, pero bueno, podemos decir que es anterolateral. Es un corte que está por arriba del ombligo y por debajo del ombligo. ¿Cómo está constituida la pared anterolateral del abdomen? Fundamentalmente por los músculos rectos, como ven acá, este y este son los músculos rectos, y los músculos anchos. De superficial a profundo encontramos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Bien, si ustedes observan acá, bueno, si vamos de superficial a profundo encontramos la piel, tejido celular subcutáneo, las aponeurosis, después encontramos en la línea media los músculos rectos y hacia los laterales encontramos los músculos anchos, que los dijimos recién, que era el... Nos quedan 10 minutos, si se llega a cortar, entramos con el mismo link. O sea, no vamos a llegar a terminarlo con el primer zoom, vamos a tener que tomar un zoom más. Entonces les decía que los músculos dijimos que era el oblicuo externo, el oblicuo interno, lo que es justamente el oblicuo interno, perdón, el transverso, y después nos encontramos con aponeurosis, lo que es la fascia transversalis y el peritoneo. Así es como está constituida nuestra pared, de superficial a profundo. ¿Bien? Lo importante de esto, la diferencia que hay entre supraumbilical, un corte supraumbilical y un corte infraumbilical, que fíjense en que supraumbilical, las fascias, las aponeurosis quiero decir, las aponeurosis de los músculos anchos, que son estos de acá, se desdoblan por delante y por detrás de la vaina de los rectos, esto se llama vaina de los rectos. Mientras que en infraumbilical, todas las aponeurosis de los músculos anchos van a pasar por delante de los músculos rectos del abdomen. Y solamente nos van a quedar cubiertos acá por lo que es la fascia transversalis y el peritoneo. Eso es el escalón que nosotros veíamos acá. El ombligo está a esta altura, más o menos. ¿Bien? Eso es lo que querías mostrarle en ese preparado. ¿Estamos bien o no? Sí. Sí. Muy bien. Sigamos entonces, ahora sí nos metemos con trayecto inguinal, o con conducto inguinal, pero vamos a seguir viendo cosas antes de meternos de lleno con este trayecto o conducto inguinal. Profe, esto que Sí, dijo usted recién, ¿tiene que ver algo con la línea arcuata y semilunar que lo decía en el video? ¿O es otra cosa? ahora lo vamos a ver a eso de las líneas arcuata y semilunar. Queda tranquila. Bien. Vale. La, tiene que ver exactamente cuando lo ves desde el lado de adentro, a eso se refiere, exactamente. Con la línea es esta, la arcuata es esta. ¿Estamos de acuerdo? Es el escalón que se ve, justamente. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, porque pasan las fibras por adelante, sería. Exactamente, Y exactamente. después, como no pasan, Las no se ve. no es la fibra, las aponeurosis. Sí, perdón, claro, claro. Las ¿Ves esto aponeurosis. negro que estás acá? Acá, esto negro que ves acá, ves que continúan las aponeurosis de los músculos anchos, vamos a decirlo así genéricamente para no confundir tanto. Vemos que se desdoblan cuando llega al límite externo del recto, se desdobla por delante y por detrás. Esto es supraumbilical, mientras que infraumbilical, todas las aponeurosis van a pasar por delante de los rectos. ¿Está bien? Esto se llama vaina de los rectos. Supraumbilical e infraumbilical. Y ahí forma la arcada, justamente. El pasaje, cuando vos lo ves que por arriba están pasando por delante y por detrás, que es este caso, forman una arcada cuando pasan justamente todas por delante. Te queda como un escalón, vamos a decirlo así.
Bueno, sigamos entonces. Vamos a meternos con justamente trayecto inguinal. Y nos dice que ubiquemos el canal conducto inguinal mencionando su contenido en el hombre y en la mujer. Esa es nuestra consigna. Entonces, vamos a empezar a analizar un poquito. Vamos a tratar de ir viendo estos esquemas que a veces son un poquito más difíciles, algunos un poco más fáciles. El trayecto inguinal es esto que vemos acá. Acá es como que nosotros abrimos todos los planos y los separamos unos de otros. Ven que acá se ve muy bien cómo están todos separados. Lo primero que les quiero que quede claro así para arrancar es como si fuese el conducto inguinal, es como si fuese un caño que lo aplasto. Entonces, o como si fuese un resaltador. No sé si ven el resaltador así. Entonces, ¿ven algo en la cámara o no se ve nada? Y se ve. Bueno, acá tenemos, entonces, es como si fuese un fibrón o un caño aplastado. Entonces vamos a encontrar un borde superior, un borde inferior, una pared anterior, una pared posterior, un orificio que vamos a llamar, y ahora vamos a eso que ahora les explico bien, un orificio externo y un orificio interno. Y ahora lo vamos a ver en el esquema. Entonces, la primera, lo que nos queda en la mente, que el trayecto o conducto inguinal es un caño aplastado. Y cuando es un caño aplastado me queda un borde arriba, un borde abajo, una pared anterior y una pared posterior. Y dos extremos, que los llamamos orificios. Observen esto. El orificio, vamos a analizar. ¿Esto es superior? Sí. ¿Esto es inferior? Sí. ¿Esto es lateral? Sí. Y esto es medial o interno. Entonces, vamos a eso. Vamos a los orificios. Este es un orificio que yo puedo decir que es externo, ¿sí o no? Es externo porque está hacia la parte externa, mientras que este es un orificio interno porque va hacia la parte más medial o más interna, ¿sí o no? Sí. Pero también Sí. puedo decir que este orificio es profundo porque está hacia la profundidad, está directamente en contacto con lo que es abdomen, mientras que este es superficial porque está en la superficie, o sea, apenas entro de los planos más superficiales encuentro este orificio. Entonces, ojo con eso, depende cómo estemos hablando. Este orificio puede ser superficial o interno, ¿sí? Superficial o interno porque estoy más a la línea media, mientras que este es profundo o externo. ¿Entienden eso? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en las primeras clases de la materia cuando decimos que se ubiquen qué es superficial, qué es profundo, qué es medial, qué es lateral, qué es proximal, qué es distal. ¿Entienden? Y cuando hacemos descripciones, si las descripciones son de superficial a profundo o si son de profundidad a superficial. Todas esas clases de eso es terminología anatómica que nos sirve para entender esto un poco mejor. ¿Qué vemos nosotros acá? Bueno, vemos lo que es la pared anterolateral, anterolateral, donde encontramos como representantes los músculos. El que está aquí atrás es el músculo recto, en este caso el derecho. Por delante de ese van a leer que hay un musculito que se llama músculo piramidal, que está en vías de involución, o sea que a veces está más desarrollado, a veces está menos desarrollado, a veces está, otras veces no está. Y hacia los laterales encontramos lo que son los músculos anchos. En la parte más lateral nos encontramos a los músculos, a los vientres propiamente dicho, o sea, la parte carnosa, que es el oblicuo externo, el más superficial, el oblicuo interno y después el transverso. Si ustedes observan y seguimos, por ejemplo, al oblicuo externo, después se hace más fibroso, se convierte en aponeurótico. Ojo con eso porque van a ver que algunos de los límites del trayecto inguinal hablan de eso justamente, que la pared anterior está dada por la aponeurosis de tal, por el músculo tanto. Fíjense en que el músculo oblicuo interno es más carnoso y cubre casi todo el trayecto inguinal. Bien, después lo vamos a ir analizando, pero la idea es ir introduciéndonos en esta pared, empezarla a escudriñar, ver, observar, a ver, para después armar ese trayecto inguinal. Y después el transverso, que lo vemos aquí atrás. Bien, acá vemos justamente lo que es la fascia transversalis y más internamente vamos a ver lo que es justamente el peritoneo, que es una serosa. Bien, y entre medio de esa fascia transversalis y el peritoneo encontramos justamente
grasa omental, o sea, grasa, encontramos un poquito de grasa. Bien, no confundirse estos vasos, o sea, esto, acá hay un límite muy importante. La espina ilíaca anterosuperior, que es esto, y la espina del pubis. Acá se inserta justamente lo que es el ligamento de Falopio, arcada de Falopio, ligamento inguinal, bien, arcada crural, tiene varios nombres. Esto blanco que vemos acá, y después vamos a ver cómo se forma esto. Pero este es el límite justamente. Por arriba estoy en pared abdominal. Hacia abajo estoy en lo que sería el anillo crural, el triángulo de Scarpa y todo lo que analizamos en miembro inferior. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Bueno, queda un sí. minutito, ya se va a cortar. Donde se corta, retomamos. Vamos entonces a mirar este cuadro. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a ver los límites del conducto inguinal. Esta es la primera approach que vamos a hacer, pero vamos a ir mirando un poco la pared para después terminar viendo bien y analizando todo esto. Fíjense en que justamente el conducto inguinal tiene paredes, tiene una pared anterior y una posterior, como les decía, es un caño aplastado. Tiene bordes, tiene un borde superior y un borde inferior. Y tiene orificios, que se llaman orificios. Externo, justamente los orificios, son los extremos me refiero, son los extremos. Y decimos que tenemos un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo. Ven que usa esta terminología.